Bienvenidos todos a este video en el que vamos a ver las 10 manchas urbanas más extensas de Latinoamérica. En primer lugar está la capital de Argentina, Buenos Aires, la cual es la tercera aglomeración urbana más poblada de Latinoamérica y su mancha urbana abarca poco más de 2000 kilómetros cuadrados. Curiosamente, en este top es la urbe que tuvo el menor porcentaje de crecimiento poblacional entre 1984 y el 2020. En segundo lugar está la que, según la fuente utilizada en este video, Macrotrends, es la urbe más poblada de Latinoamérica, Sao Paulo, Brasil, la cual tiene aproximadamente 1862 kilómetros cuadrados de mancha urbana, y también curiosamente dentro de este top es la urbe que porcentualmente menos incrementó su mancha urbana, habiendo incrementado un 35% su extensión de 1984. En tercer lugar tenemos a la capital mexicana, Ciudad de México, la cual fuentes fuera de la de este video consideran esta ciudad como la más poblada de Latinoamérica. Esta ciudad cuenta con aproximadamente 1721 kilómetros cuadrados de mancha urbana y fue la que más se extendió en cantidad de área total, habiendo incrementado 674 kilómetros cuadrados más su área de mancha urbana. En cuarto lugar, tenemos el único caso de la lista en el cual la posición de su mancha urbana es igual a la posición de su población. Estamos hablando de Río de Janeiro, Brasil. Teniendo aproximadamente 1150 kilómetros cuadrados de mancha urbana, es la última ciudad de esta lista que supera la marca de los 1000 kilómetros cuadrados de extensión. En quinto lugar, tenemos la capital de Chile, Santiago, la cual poblacionalmente sería la séptima urbe más poblada de Latinoamérica, y esta cuenta con aproximadamente 797 kilómetros cuadrados de mancha urbana y es la cuarta ciudad de esta lista que más extendió porcentualmente su mancha urbana, incrementando un 123% su área de 1984. En sexto lugar está la capital del Perú, Lima, la cual es la quinta urbe más poblada de Latinoamérica y que con una extensión de 726 kilómetros cuadrados también se podría decir que es la ciudad con la mayor densidad poblacional de esta lista, aunque este dato no sería del todo preciso, ya que dentro de las áreas de mancha urbana demarcadas en el video no necesariamente se encuentra la población que se muestra. Para el séptimo lugar de esta lista volvemos a México, más precisamente a Monterrey, con 636 kilómetros cuadrados de mancha urbana. Poblacionalmente esta urbe es la décima más poblada de Latinoamérica. Esta ciudad fue la cuarta de esta lista que porcentualmente incrementó más su población, multiplicando 2.13 veces su población de 1984. En octavo lugar, y quedándonos en México, tenemos a Guadalajara, con 604 kilómetros cuadrados de mancha urbana en el 2020. Esta es la novena área metropolitana más poblada de Latinoamérica. En esta lista fue la segunda ciudad que más incrementó porcentualmente su mancha urbana, habiendo extendido un 135% más su área de 1984. Para el noveno lugar volvemos a Brasil, esta vez a su capital Brasilia, con 604 kilómetros de mancha urbana. Es la 11ª ciudad más poblada de Latinoamérica y ocupa el primer lugar en esta lista tanto en crecimiento porcentual poblacional como en crecimiento porcentual de mancha urbana. Al ser una ciudad planificada, el crecimiento de su mancha urbana es distinto al de las demás ciudades, creciendo en áreas planificadas demarcadas y no orgánica o irregularmente como el resto de ciudades de esta lista. En el séptimo lugar y finalizando esta lista está la octava ciudad más poblada de Latinoamérica,
Belo Horizonte, en Brasil, con 596 kilómetros cuadrados de Manchuruana. Esta fue la tercera ciudad de la lista que más incrementó porcentualmente su población, multiplicando 2.14 veces su población de 1984. Hemos llegado al final del video. Si les gustaría que haga una segunda parte u otro tipo de lista, pónganlo en los comentarios. Y para los que les gustaría apoyar el canal, he creado una página en Patreon donde voy a estar subiendo mucho contenido extra que obtengo de cada investigación que hago para mis videos. Y bueno, por ahora me despido y nos vemos en el próximo timelapse.